Buenas noches, estimados. Buenas noches, Buenas noches, Inge. Marcelo. Buenas noches, ingeniero. Hasta, hay 9 participantes. Vamos a esperar a 7:03. A las 7:10 empezamos, por favor. ¿Ya está bien? Está bien, Licen. Está bien, Licen. Ya, gracias. Buenas noches, estimados. Buenas Buenas noches. noches, ingeniero. ¿Cómo están? Vamos a dar inicio a esta segunda sesión en lo que corresponde al diplomado en educación superior. Y bueno, la anterior semana habíamos visto los modelos de enseñanza y aprendizaje, en la cual había una tarea que habíamos dejado que hoy se cumple, hoy en la noche, ¿no? Es eh, sobre 10 puntos habíamos mostrado, habíamos mencionado y bueno, a ver, ¿dónde está? Era elaborar un cuadro comparativo analítico de enseñanza y aprendizaje de los modelos pedagógicos que habíamos visto, ¿no? Ese era un trabajo pequeñito que tenían que presentar, lo tienen para presentar hasta la medianoche, ¿sí? Y vamos a ver ahora, tenemos que complementar, hemos visto una parte de, del módulo, ¿sí? En los modelos de enseñanza-aprendizaje, y ahora veamos lo que es la pedagogía y la andragogía, ¿no? ¿Qué se entiende por andragogía? ¿Qué se entiende por pedagogía? ¿Sí? Entonces voy a compartir pantalla. ¿Se puede ver? Sí, se ve. Sí, Licen, se ve. Sí, Lice, se ve. Bueno, gracias. eh, para que se vea. Bueno, vamos a ver, complementando al capítulo número 1, de acuerdo al contenido que me ha enviado eh, la administración de posgrado para este módulo. Eh, ¿Qué es la andragogía? ¿No? ¿Qué significa la andragogía, no? Básicamente, nosotros nos hemos formado en el nivel inicial, ¿no? El kinder. Después hemos pasado al nivel primario y luego hemos pasado a la secundaria, ¿no? Y el tiempo que transcurre desde el inicio hasta el bachillerato son 17, 18 años, ¿no? A partir de ahí ya pasan los 18 años y ya son adultos, ¿no? Entonces, la andragogía básicamente consiste en liderar con adultos, ¿no? Entonces, vamos a ver eso, en qué consiste y cuáles son las diferencias con la pedagogía, ¿ya? Eh, un poquito viendo de historia, Grecia y Platón y Aristóteles enseñaban a los alumnos a través del diálogo. Andragogic, del griego and, hombre, dice, la utilizó en el año 1833 por el filósofo alemán Alexander K. Y Malcolm Nobles en 1970, o sea, reciente nomás, amplió este concepto al escribir, dice, el aprendiz adulto, una especie descuidada en donde se dio inicio al estudio del autoaprendizaje, ¿no? Este autor ha desarrollado bastante esta parte y vamos a ver qué dice.
decíamos inicialmente que andragogía significa liderar con adultos, ¿no? Entonces, adulto proviene de la voz latina adultus, que etimológicamente significa crecer, ¿no? Entonces, esta parte de la andragogía estudia dentro de las edades de 18 a 70 años, ¿no? Básicamente, toda nuestra formación de pregrado y posgrado, ¿no? Entonces, a eso se refiere, a liderar adultos, ¿no? Mientras que la pedagogía se refiere a liderar niños, ¿no? Entonces, hay esa diferencia entre ambos que debemos diferenciar, ¿no? Entonces, la capacidad mental de un infante y de un adulto es pues diferente, ¿no? Entonces, no puede tener el mismo tratamiento, ¿sí? Es por ello que debemos diferenciar que la pedagogía se refiere a liderar niños y la andragogía se refiere a liderar adultos, ¿no? ¿De acuerdo? A ver, De acuerdo. sigamos. Diferencias entre la la andragogía y la pedagogía. Decía, ¿no? La pedagogía se refiere a liderar niños, ¿no? Es el arte y la ciencia sobre la enseñanza infantil, ¿no? Entonces, a eso se refiere la pedagogía, ¿no? Entonces, mientras que la andragogía, el arte y la ciencia sobre la enseñanza de los adultos mayores a 18 años o comprendidos entre 18 y 70 años. Antes de ello es la pedagogía, ¿no? En la enseñanza o proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuáles son las características de la andragogía? El de liderar con adultos, ¿no? Nos menciona que la pedagogía, los aprendices no necesitan saber cómo van a aplicar a sus vidas lo que aprenden, ¿no? O sea, aprenden, pero no saben cómo aplicar en el futuro, ¿sí? Aprenden por aprender. Mientras que en la andragogía, los adultos necesitan saber por qué deben aprender algo antes de someterse a la tarea de aprender. O sea, ya saben cómo van a aplicar en el futuro lo que van a aprender, ¿no? Entonces, ahí podemos ver una gran diferencia de las características de ambos, ¿no? Entonces, en la pedagogía no necesitan saber cómo van a aplicar, que mientras la andragogía ya necesitan saber por qué deben aprender algo, ¿sí? Entonces, eso son las características. El aprendizaje autodirigido, ¿no? Son dos visiones sobre el aprendizaje autodirigido, que uno es la autoenseñanza y otro es la autonomía personal, ¿no? Dentro de lo que es la autoenseñanza, los aprendices se autoenseñan las materias, ¿no? De ellos mismos, ¿sí? Y la autonomía personal, autodidacta, tomar el control del aprendizaje y asumir su control, ¿no? Entonces, son dos visiones sobre el aprendizaje autodirigido que podemos diferenciar. El papel de la experiencia, ¿no? Dentro de la pedagogía, la experiencia del aprendiz tiene muy poca importancia como un recurso de aprendizaje, menciona. Mientras que en la andragogía, los adultos se llevan a la actividad del aprendizaje una gran cantidad de aprendizaje de diferente calidad a la que pueden aportar los jóvenes, ¿no? Entonces, podemos ver esa diferencia
de ambos, ¿no? De los estudiantes de la primaria, secundaria y como también de los adultos que se van formando a partir de los 18 años, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias de aprendizaje? Tenemos el diálogo bajo la andragogía, ¿no? El diálogo, tenemos las simulaciones o los estudios de caso, también los proyectos, ¿no? A partir de una idea, a partir de un problema, la solución a través de proyectos, también las discusiones, el aprendizaje de acción o grupos de preguntas, son estrategias de aprendizaje de adultos que menciona la andragogía, ¿no? Entonces son varios que se pueden aplicar. Orientación hacia el aprendizaje, ¿no? Aquí podemos comparar la pedagogía y la andragogía, ¿no? Dentro de la pedagogía, en lo que se refiere a la orientación hacia el aprendizaje, menciona que los que aprenden tienen una orientación al aprendizaje centrada en el tema. O sea, básicamente está centrada en el tema que van a ver o están viendo. Mientras que en los adultos, ¿no? En la andragogía, tienen una orientación hacia el aprendizaje centrada en la vida, en el futuro, ¿no? Entonces, ahí está la orientación de cada uno de ellos, tanto la pedagogía y la andragogía, ¿no? Podemos diferenciar ahí claramente cuál es la orientación de cada. La motivación en estos tiempos es muy importante, ¿no? Tanto en la pedagogía como en la andragogía. Hoy en día el rol del docente es diferente a los tiempos de antes. Sí, antes el docente tenía el conocimiento. Ahora podemos ver, de acuerdo al avance de la tecnología, podemos ver información en todo lugar, ¿no? Antes la biblioteca era el lugar más privilegiado donde tenía uno que acceder para buscar un libro y aprender de él, ¿no? Ahora el rol del docente ya es motivar al estudiante, es eh, dirigir y hacer conocer las experiencias vividas. Y bueno, el rol es totalmente diferente, ¿no? Entonces, la motivación en la pedagogía menciona que los sujetos que aprenden están motivados por motivadores externos, tales como calificaciones y la aprobación del profesor, ¿no? Entonces, eh, los estudiantes al saber su nota, pongamos una nota de 90 o 100, es una motivación para ellos, ¿no? Y, y, y también podemos ver que en la andragogía los adultos responden a algunos motivadores externos, pero los motivadores más fuertes son las fuerzas internas, ¿no? Totalmente difieren. La motivación en la andragogía eh, responden a los motivadores externos, ¿no? Entonces más son las fuerzas internas del individuo o de la persona, ¿no? Mientras que en la pedagogía es también externo, pero más se basan en, en la aprobación del profesor y las calificaciones que pueden conocer ellos, ¿no? ¿Cuáles son esas motivaciones para aprender? ¿No?
La motivación de un adulto para aprender es el resultado del éxito, ¿no? Supongamos que es un proyecto y ha tenido éxito ese proyecto, entonces es una motivación para él para seguir adelante. La voluntad también, otro factor que es muy importante para la motivación del adulto, ¿no? El valor, el disfrute, la práctica, ¿no? Entonces son factores que permiten motivar al adulto o en su proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces debemos tomar muy en cuenta ello y en las clases siempre se ve cada uno de estos factores. Otras características y habilidades del docente o instructor es la experiencia que transmite, ¿no? Hacia el estudiante, ¿no? El instructor o el docente transmite su experiencia, su conocimiento. O otro es la empatía, ponerse en lugar del estudiante, ¿no? El estudiante va a las instituciones o a establecimientos de educación, puede ser institutos o universidades, a recibir una formación y en el futuro ser un licenciado o técnico superior y eso, ¿no? El sueño del estudiante es obtener el título, ¿sí? Pero adquiriendo todos los conocimientos que se imparten en el establecimiento, ¿no? En la universidad o en o en alguna institución educativa. Otro, otra característica, otro factor es el entusiasmo con lo que va al, a la institución. También la claridad, ¿no? Estas son habilidades del instructor que deben ser consideradas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuál es el modelo andragógico? ¿No? Uno es preparar al aprendiz para el programa, ¿no? O donde se va a formar, ¿sí? Y también establecer un clima para el aprendizaje, un ambiente, ¿sí? Donde el proceso de enseñanza-aprendizaje sea lo óptimo, ¿sí? Y también el diagnóstico de las necesidades del aprendizaje o el DNA también, que es conocido, ¿no? Y formular los objetivos, ¿no? O sea, las direcciones, a dónde queremos llegar, ¿no? Para el aprendizaje, ¿sí? Entonces, son puntos importantes del modelo andragógico que debemos tomar muy en cuenta. ¿De acuerdo? Otro punto a considerar, ¿no? La administración de la ejecución de las experiencias del aprendizaje, ¿no? Y también la evaluación de los resultados. Esto se va a obtener diagnosticando las necesidades del aprendizaje, ¿no? Entonces son estos 7 puntos que hay que considerar en el modelo andragógico para la formación o en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En cuanto al facilitador andragógico, ¿qué puntos se deben considerar? ¿No? Obtener información del grupo, proveer de información, prepararse para la participación, ayudarles al grupo a desarrollar las expectativas realistas, establecer la empatía con el grupo y, bueno, establecer las reglas de trabajo, ¿no? Entonces es importante uno de los puntos, establecer la empatía con el grupo, ¿no? Ponerse en lugar del estudiante para tener un buen resultado de este proceso de enseñanza-aprendizaje como facilitador andragógico.
en cuanto se refiere a establecer un clima para el aprendizaje, eh, dentro del ambiente psicológico debe haber el respeto mutuo entre el educando y el educado, ¿no? Debe haber una colaboración mutua entre ambos. También debe haber una confianza mutua, ¿no? Porque en los años 60, 70, el docente era quien tenía la razón, ¿sí? Era muy vertical la educación en esos tiempos, ¿no? Confianza había muy poco, ¿no? El respeto también era muy diferenciado, pero en estos tiempos ha cambiado, ¿no? Entonces, el docente llega a ser un alumno más donde se comparte el conocimiento, ¿no? El apoyo también, la apertura y la autenticidad, el disfrute y la humanidad, ¿no? Entonces, son puntos a considerar muy importantes en el ambiente psicológico, ¿no? Y bueno, siempre formando a los futuros profesionales con sensibilidad humana, ¿no? Entonces, eso es importante en en este proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de lo que es el ambiente psicológico. En el ambiente físico, el ambiente debe ser acorde a la cantidad de estudiantes, ¿no? Actualmente, de acuerdo al, al- a los reglamentos, los recursos o la infraestructura no debe sobrepasar cuántos estudiantes en un aula o cuántos para atender un docente, ¿no? 30 alumnos. 30, ¿sí? Sí, 30. 30 alumnos está, ¿no? Pero tenemos en la universidad mayores a 30, tenemos 60, tenemos 70 en un curso, ¿no? Esos son por diferentes factores, pero lo más ideal es que sea 30, ¿no? Y menciono también que cada estudiante debe ocupar 2 metros cuadrados dentro del aula, ¿no? Ese debe ser su espacio, ¿no? Durante las evaluaciones de los pares externos, ¿no? Cuando las carreras van a ser acreditadas, los pares exigen que se cumpla eso, ¿no? Entonces, si no se cumple, hay las recomendaciones de los pares de que debe trabajar en mejorar el ambiente físico, ¿no? El ambiente donde se están formando los estudiantes, ¿no? Y también parte de esto es que sea agradable y limpio, ¿no? Y que permite la interacción, ¿no? La interacción dentro de, de los, dentro de estos ambientes es básicamente el docente y los estudiantes, ¿no? Entonces, eso en cuanto se refiere al ambiente físico. Y dentro del diagnóstico de las necesidades del aprendizaje están los objetivos del aprendizaje. Deberán estar dichos de tal forma que beneficie al instructor y a los participantes, ¿no? Entonces, cuando hablamos de formular direcciones, ¿no? De definir objetivos, qué es lo que se va a desarrollar, pues deben ser claras, ¿no? Deben ser bastante productivas, de manera que los beneficiados sean el docente, de impartir una buena clase y también de recibir una buena instrucción o conocimiento a los estudiantes. Entonces, deben estar formuladas bien los objetivos, ¿no? También los verbos infinitivo, ¿no? Y la taxonomía de Bloom, ¿no? Y básicamente permite lograr o plantear los objetivos para lograr en el futuro. Bueno, dentro de las técnicas de aprendizaje tenemos varias, ¿no? Eh, ¿Para qué las técnicas de aprendizaje? ¿No? Las técnicas de aprendizaje
facilitan el aprendizaje de adultos, que incluye técnicas de presentación. Dentro de esto, las técnicas de autoconocimiento, las técnicas de discusión, técnicas de simulación o grupos de desarrollo en su vida diaria, ejercicios no verbales, también los ejercicios de práctica de habilidades, ¿no? Entonces son varias técnicas que dentro del aprendizaje en adultos se conocen y se deben aplicar, ¿no? Y dentro de lo que es la evaluación, ¿no? Es la parte un poco más difícil del aprendizaje de los adultos, está la evaluación externa del facilitador y también la evaluación del aprendiz, que es una autocalificación, y la coevaluación, ¿no? Entonces, eso al finalizar podemos y conocemos, ¿no?, qué es la evaluación externa y cómo es, y también la evaluación del aprendiz, ¿no?, en este caso el estudiante, ¿no? Básicamente quería complementar con esto la parte de la primera parte que hemos visto, que son modelos de enseñanza, aprendizaje, pedagogía y andragogía, ¿no? Entonces, hay un texto que está en la plataforma, está en función a ello también, y mencionaba la anterior clase, a ver, ok, un segundito, mencionaba la anterior clase, teníamos una tarea para el día de hoy, ¿no? Elaborar un cuadro comparativo analítico de enseñanza y aprendizaje de los modelos pedagógicos. Eso está en función al documento que hemos visto en la anterior clase, y también está en plataforma, que es parte también de lo que hemos visto en la anterior clase, ¿no? Elaborar una línea del tiempo de los modelos pedagógicos, o sea, es la secuencia, quien ha iniciado primero el estudio de estos modelos y desarrollar o listar la secuencia con sus diferentes definiciones y, bueno, subirla a la plataforma, que también tiene un puntaje de 10. La tarea de hoy día, para hoy día, tiene 10, y el de, ¿cómo se llama?, la Astensi también tiene 10, ¿no? Entonces ya estaría ya 20. También estoy dejando una tarea, elaborar un mapa conceptual de las estrategias de técnicas de aprendizaje, ¿no? Eso también está en la plataforma, que lo vamos a ver de aquí a poquito, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo ahora. ¿Y se ve está en la pantalla la planificación? No, No, se está no se está luciendo. viendo, solamente se queda en su diapositiva. Ya, disculpe, ahorita vamos a ver de nuevo. Ahora. ¿Se ve ahora, no? Inge, se ve. Ya, ya. Estamos viendo modelos de enseñanza, aprendizaje, pedagogía y andragogía. Hemos terminado esta parte. Ahora vamos a ver las estrategias de aprendizaje. Y mencionaba, ¿no?, sobre el primero capítulo, la primera tarea era elaborar un cuadro comparativo analítico de enseñanza y aprendizaje de los modelos pedagógicos que hemos visto en la anterior clase, ¿sí? Eso tiene un puntaje de 10 puntos. Ahora, sobre lo mismo de la anterior clase, elaborar la línea de tiempo de los modelos pedagógicos de los diferentes autores que hemos visto, ¿sí? Eso también tiene un puntaje de 10 puntos, ¿sí? Esto es para el sábado, ¿ya? Para el sábado, y también ustedes van a elaborar un mapa conceptual de las estrategias de técnicas de aprendizaje, ¿no? Eso de acuerdo a la que vamos a ver ahora, ¿sí? Eso también tiene 10 puntos para el sábado, estos dos últimos, ¿sí? Pues total, para el sábado tendríamos un puntaje de 35, 45, 15, perdón. Sí. pero dice 15 al final. ¿Cuál? Puntaje 15. Sí, 15. Sí, tiene razón. 15, 10, 10, 35 más
la asistencia 10:45, ¿sí? Hasta el sábado tendríamos 45, ¿de acuerdo? Ok, Inge. Bueno, a ver, vamos a ver ahora las estrategias de enseñanza y aprendizaje, y mañana vemos elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje y terminamos la siguiente semana con modelos de los estilos de aprendizaje. ¿De acuerdo? Estrategia de enseñanza. ¿Alguna consulta hasta aquí? La tarea está simple, es cortito, no creo largo así, ¿ya? De los documentos que hemos subido a la plataforma. La presentación de andragogía y también de las estrategias de enseñanza-aprendizaje, la presentación ya está en la plataforma, ¿de acuerdo? Y también está en la primera parte el texto guía de todo el módulo. Sí, nos estamos basando en ello y también de otros autores, pero toda la presentación contiene eh, la práctica que van a ustedes realizar. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Perdón, no le escucho bien. ¿Será que pudiera volver a explicar? Lo que pasa es que tengo un poquito mal de recepción mi señal de internet. Ya. A ver, voy a explicar. El contenido son 4 temas, 4 capítulos: modelos de enseñanza, aprendizaje, pedagogía y andragogía. Los modelos hemos visto en la anterior clase, ¿sí? Y hemos dejado una tarea, ¿sí? Y esa tarea es sobre 10 puntos, ¿no? Elaborar un cuadro comparativo analítico de enseñanza y aprendizaje de los modelos pedagógicos que hemos visto la anterior semana. Tiene 10 puntos. Y sobre el mismo documento que hemos visto la anterior semana, elaborar una línea de tiempo de los modelos pedagógicos en educación, ¿sí? Ahí, ¿no? ¿Cuáles han sido los autores que han descrito los diferentes modelos pedagógicos? Es una secuencia, describir nada más, ¿no? Entonces, esos dos tienen puntaje de 10 más la asistencia tendrían 30. Pero hoy vamos a ver el siguiente tema, que es estrategias de enseñanza y aprendizaje. Y de esa presentación estoy dejando una tarea que también está en la plataforma, ¿no? Elaborar un mapa conceptual de las estrategias de técnicas de aprendizaje, ¿sí? Eso tiene un puntaje de 15. Entonces, sumando este de 15 y o las tareas de hoy día, suman 25, más la tarea de hoy que ya están subiendo a la plataforma, suman 35, más la asistencia 45. Hasta el sábado ya tendríamos una calificación sobre 45. Entonces, eso explicaba. No sé si me entendió. Si tienen alguna duda, por favor, consúltenme. Y el material está en la plataforma también. ¿De acuerdo? Marcelo. Entendido, Inge. ¿Sí? Sí, ¿está de acuerdo? Bien, ¿está entendido? Ya, el día... Sí, dicen entendido. Gracias. Tenemos solo 18 participantes. Son alrededor de 28, ¿no? Ya, pero aquí en la plataforma está toda la información, todo el documento para que puedan hacer las tareas y puedan subírmelos. ¿De acuerdo? Bueno, voy a dejar de compartir esta parte. Vamos a ver. Voy a cerrar. ¿Se ve? Sí, Inge. Sí, Ya. Inge, se ve. Sí, Vamos se a ve. ver este tema número 2 o capítulo número 2, estrategias de enseñanza y aprendizaje.
¿Ya? ¿Qué horas? A las 8:10 empezamos, ¿sí? Y a las 9 terminamos y yo dejaría a ustedes para que puedan hacer la tarea y si pueden subir hasta mañana ya me daría tiempo para calificar y tener notas del sábado parcial. ¿De acuerdo? Ok, Inge, Sí, mejor. Lice. Listo, entonces Sí. Ok, Lice. ya 10 o 15 minutos estamos y volvemos para desarrollar las estrategias de enseñanza-aprendizaje. ¿De acuerdo? De acuerdo, Inge. Hola, volvemos. Álvaro, Sí, ingeniero, estamos Sí, aquí. Inge, volvamos. ya, disculpen, me demora mucho. Sí. Bueno, vamos a ver esta parte del capítulo número 2, lo que se refiere a estrategias de enseñanza-aprendizaje. A ver dónde estamos. Ya está, vamos a compartir. ¿Se ve, no? Sí, Inge, se ve. Lice, ¿se ve? Se Bueno, ve, gracias. Vamos a ver las estrategias de enseñanza y aprendizaje. ¿Cómo poder definir una estrategia? ¿Cómo definimos una estrategia? Haciendo un diagnóstico primero de los estudiantes. Puede ser, ¿no? Sí. ¿Qué más? planteándonos un objetivo, ¿no? Al que queremos alcanzar. Al que queremos alcanzar de una forma diferente, ¿no? Cómo queremos ¿Sí? lograr un objetivo, pero de una forma diferente. Vemos diferentes estrategias, diferentes formas de llegar al objetivo, ¿sí? El más adecuado, ¿no? Entonces vamos a ver eso en las enseñanzas de aprendizaje, en la enseñanza y aprendizaje. ¿De acuerdo? A ver, como definición de las estrategias de enseñanza, de acuerdo al autor de Fautapo, dice, las estrategias de enseñanza son procedimientos, ¿no? O recursos utilizados, ¿no? Dentro de los recursos podemos decir, están los libros, está la misma pizarra o el data display o el data show, ¿no? Los marcadores, ¿no? Todos esos son recursos, ¿no? Entonces, las estrategias de enseñanza son procedimientos o recursos utilizados por los maestros o docentes para alcanzar un aprendizaje significativo en los estudiantes, ¿sí? Y eso al final se evalúa, ¿no? Si realmente aprendió el estudiante o no a través de una evaluación y se puede ver si ese proceso de enseñanza-aprendizaje ha logrado alcanzar un, un puntaje, ¿no? De acuerdo a la evaluación que hacemos en las clases o en el parcial, ¿sí? Nos menciona también que gracias a las estrategias de enseñanza, el docente puede crear un proceso de aprendizaje cooperativo, ¿no? O sea, tipo elaboración conjunta o también participativo o vivencial. Entonces, hay diferentes técnicas para poder desarrollar esto, ¿no? Entonces, eso podemos definir como las estrategias de enseñanza, ¿sí? Habilidades y destrezas que tiene el docente para poder llegar al estudiante de forma más óptima, ¿sí? Entonces, ahí la definición de estrategias de enseñanza. ¿Cómo se clasifican estas estrategias? Están clasificadas en 4, ¿no? Las cognitivas de enseñanza misma, las didácticas y el aprendizaje. Y cada uno podemos ver en qué consiste, ¿sí? Dentro de las cognitivas, ¿no? Nos mencionan que son las capacidades internamente organizadas de las cuales hace uso el estudiante para guiar su propia atención, aprendizaje y recursos y pensamiento. Entonces, el estudiante utiliza una de esas se utiliza la estrategia cognitiva cuando presta atención a varias características de lo que está leyendo
para seleccionar y emplear una clave sobre lo que aprende. Y también mencioné que es otra estrategia para recuperarlo, ¿no? Lo más importante es que emplea estrategias cognitivas para pensar acerca de lo que ha aprendido y para la solución de problemas. Entonces, aprende en esta parte, aprende el estudiante y soluciona problemas al cual se propone, ¿no? En esta parte con la que es cognitiva, ¿no? Entonces, como verán, es un poco amplio el concepto y bueno, al final la importancia de esta estrategia cognitiva es aplicar lo aprendido para solucionar un problema, ¿no? Y en lo que se refiere a la estrategia de enseñanza, nos menciona que se concretan en una serie de actividades de aprendizaje, varias actividades de aprendizaje, ¿no? Dirigidas a los estudiantes y adaptadas a sus características, ¿no? Pues cada aula o grupo de estudiantes tiene ciertas características, ¿no? Entonces, adaptada a ellos, ¿no? A los recursos disponibles y a los contenidos objeto de estudio. Entonces, aquí se puede ver que las actividades deben ser adaptadas a las características de los estudiantes y, bueno, trabajar con los recursos que se tienen, ¿no? Determinen el uso de determinados medios y metodologías en unos organizativos concretos y proveen a los alumnos de oportunos sistemas de información, motivación y orientación. Las actividades deben favorecer la comprensión de los conceptos, su clasificación y relación, la reflexión, el ejercicio de formas de razonamiento, la transferencia de conocimientos, según García, autor en el año 2006. Entonces, difiere un poco a la anterior, las cognitivas, ¿no? Entonces, es otra estrategia, la estrategia de enseñanza. Tenemos el otro que habíamos mencionado anteriormente, las didácticas, ¿sí? Son el sistema de acciones y operaciones, tanto físicas como mentales, que facilitan la confrontación, ¿no? Interactividad, ¿no? Del sujeto que aprende con el objeto del conocimiento y la relación de ayuda y cooperación con otros colegas durante el proceso de aprendizaje, interacción, ¿no? Entonces, esto se refiere más a la interacción, ¿no? Para realizar una tarea con calidad requerida, según Ferreiro, también autor en el año 2006. Entonces, podemos ver esa estrategia consiste en ello, ¿no? Y por último, ¿no? El aprendizaje, ¿no? La estrategia de aprendizaje. Es una secuencia o un conjunto de pasos o habilidades que un estudiante adquiere, ¿no? Y emplea de forma intencional como un instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar problemas y demandas académicas. La responsabilidad recae sobre el estudiante, comprensión de textos académicos, composición de textos, solución de problemas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí tiene material grande, ¿no? Y los estudiantes pasan por procesos como reconocer el nuevo conocimiento, revisar los conceptos previos sobre el mismo, ¿no? Organizar y restaurar ese conocimiento previo, ensamblarlo con el nuevo y asimilarlo e interpretar todo lo que ha ocurrido con saber sobre el tema, ¿no? Según Barriga, el autor en el año 2001, ¿no? Entonces, esa es una de las estrategias de aprendizaje, ¿no? De las 4 que hemos mencionado, ¿no? La cognitiva, de aprendizaje, la didáctica y la de enseñanza. Bueno, veamos definición de estrategia de aprendizaje. Tenemos varios autores del constructivismo,
Uno de ellos es Ausberg, el otro es Carl Roger. ¿Cómo define el aprendizaje? Según este autor, ¿no? Bajo el modelo constructivista, Ausberg define el aprendizaje, el proceso que se genera en la mente humana cuando se incorpora nueva información de manera no arbitraria y sustantiva. Requiere como condiciones predisposición para aprender y material potencialmente significativo para que aprenda. Es lo que menciona Hauser sobre el concepto de aprendizaje. ¿Y qué menciona Carl Rogers? Menciona la teoría humanista, elige como base fundamental del aprendizaje la autorrealización del aprendiz, incluyendo lo afectivo y el cognitivo, en contacto con situaciones experimentales con el fin de promover su aprendizaje participativo, participando activamente en su educación integral, ¿no? Entonces, uno está basado en la predisposición para aprender y el otro en la autorrealización del aprendiz, ¿no? Entonces, ahí estos dos autores definen como aprendizaje Ausberg y Carl Roger. Y bajo el mismo modelo constructivismo, aquí tenemos otros autores también. Según Jean Piaget, menciona que el aprendizaje es un proceso mediante el cual el sujeto, a través de la experiencia, la manipulación de objetos, la interacción con las personas, genera o construye conocimiento, ¿no? Modificando en la forma activa sus esquemas cognitivos del mundo que los rodea, mediante el proceso de asimilación y acomodación. Eso menciona como definición de aprendizaje Piaget, ¿no? Un pedagogo de hace siglos atrás, ¿no? Entonces, se basa en la manipulación de objetos, la interacción, ¿no?, con personas, genera o construye conocimiento, ¿no? Entonces, ese es el concepto de aprendizaje según este autor. También tenemos otro pedagogo que es Gardner, que es reciente, del año 1993. Dice, la inteligencia como la capacidad de resolver problemas o elaborar productos que son valiosos en una o más culturas. 8 tipos: lingüística, lógico-matemática, corporal kinestésica, espacial, musical, interpersonal, intrapersonal y naturalista. Cada uno de estos tipos de inteligencia hace referencia a una forma de aprender diferente. Entonces, este es más amplio, es su concepto, y engloba cada uno de ellos, ¿no? La lingüística, lógico-matemática, corporal kinestésica, y bueno, eso menciona Gardner, el año 1993, ¿no? Es uno de los recientes. Y eso bajo el modelo constructivista, ¿sí? A ver, tenemos más. A ver. Bajo el modelo conectivista del aprendizaje también, este autor menciona que en esta era digital el aprendizaje se logra a través de las interconexiones predominantes en base a las mismas necesidades de información para alimentar las redes de conocimiento, actualizarlas y depurarlas constantemente. El aprendizaje se convierte en, además de colaborativo e inteligente, bajo la guía, tutoría, asistencia constante y complemento de un instructor o nodo inteligente, punto de interconexión, y a su vez
aprendería de nuestras necesidades de información, ¿no? Eso, el modelo conectivista. En el conectivismo, ¿no? Y también el FBC que manejamos actualmente en las universidades, la formación basada en competencias. Este autor, Delors, en el año 1996, menciona que la educación debe estructurarse en torno a 4 aprendizajes fundamentales: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser, ¿no? Es decir, aprender a aprender, orientado a la movilización de los 4 saberes fundamentales en situaciones reales y en estrecha relación con el entorno. Los que son de la Universidad Amazónica de Pana, todos los proyectos formativos están basados en competencias, ¿no? En saber conocer, saber hacer, saber ser y saber aprender. O sea, es decir, aprender a aprender, ¿no? Está basada en la práctica, aprender haciendo, ¿no? Entonces, eso menciona de los, ¿sí? Entonces, ahí está, los diferentes conceptos del aprendizaje. Y en el modelo sociocomunitario productivo, menciona que el aprendizaje en el modelo sociocomunitario productivo, concepción que permite aprender trabajando, produciendo e interactuando comunitariamente en el marco de los mismos procesos productivos reales, aprender haciendo, aprender investigando, aprender transformado y aprender deliberando, ¿no? Según Mora, es el autor que definió el concepto de aprendizaje bajo el modelo sociocomunitario productivo, ¿no? Entonces, el modelo académico de la universidad que se ha trabajado y se plantea también tiene este enfoque de modelo sociocomunitario productivo, ¿no? Haciendo investigación, haciendo prácticas, ¿no? Entonces, y participar de los procesos productivos reales, ¿no? Entonces, este modelo es nomás actualmente aplicado en, en diferentes universidades, ¿no? Tienen este enfoque. Entonces, también nuestra universidad está planteando un ello. Bueno, como definición de estrategias de ahora de enseñanza, podemos decir que son procedimientos o recursos utilizados por los maestros para alcanzar un aprendizaje significativo en los estudiantes. Gracias a las estrategias de enseñanza, el docente puede crear un proceso de aprendizaje cooperativo, participativo y vivencial, decíamos, ¿no? Creo, a ver, repasando lo que hemos dejado como concepto anteriormente, a ver. Ahora sobre la enseñanza, también bajo los mismos modelos podemos ver aquí diferentes conceptos. Dentro del modelo constructivismo, a este autor que es Piaget define que la enseñanza debe proveer las oportunidades y materiales para que los estudiantes aprendan activamente, descubran y formen sus propias concepciones o nociones del mundo que los rodea, usando sus propios instrumentos de asimilación de la realidad que provienen de la actividad constructiva de la inteligencia del sujeto, según el pedagogo Piaget, ¿no? Entonces, la enseñanza debe proveer las oportunidades y materiales para que los estudiantes aprendan activamente, ¿no? Entonces, se basa en ello el concepto de enseñanza. Pero también tenemos otro autor, Brunner, ¿no? Menciona que la enseñanza debe
entusiasmar a los estudiantes a descubrir principios por sí mismos. Entre el educador y el educando debiera existir un diálogo y un compromiso, donde la función del educador es traducir, organizar, estructurar y secuenciar la información para que el conocimiento sea aprendido más rápidamente. Entre el educador y el educando debe haber una confianza y debe haber una comunicación bien fluida para que el educando pueda transmitir al educado sus conocimientos, ¿no? Entonces, ahí menciona este autor Brunner, ¿no? Entonces, menciona que la enseñanza debe entusiasmar a los estudiantes, ¿no? Y eso pasa pues con muchos docentes también, ¿no? Muchos docentes transmiten su conocimiento y entusiasman a los estudiantes, ¿sí? Bueno, también tenemos el otro concepto, perdón, de otro pedagogo, Vygotsky, que define que la enseñanza debe descubrir la zona de desarrollo próximo. O sea, en el futuro o en el presente, ¿no? Ya que tiene que ver con lo que el estudiante pueda hacer con ayuda, preocupándose de conductas o conocimientos en procesos de cambio, ¿no? Entonces, para este autor, para Vygotsky, menciona que la enseñanza debe descubrir la zona de desarrollo próximo, ¿no? Mientras que para Brunner, la enseñanza debe entusiasmar a los estudiantes a descubrir principios por sí mismos. Y para Piaget, la enseñanza debe proveer la oportunidad y materiales para que los estudiantes aprendan activamente. Entonces ahí tenemos, bajo el modelo constructivismo, 3 definiciones de enseñanza. A ver, veamos también 2. Aquí tenemos de Ausberg. Define que para facilitar el aprendizaje significativo es preciso prestar atención al contenido y a la estructura cognitiva, procurando manipular los dos. Menciona, ¿no? Es necesario hacer un análisis conceptual del contenido para identificar conceptos, ideas, procedimientos básicos y concentrar en ellos el esfuerzo instruccional. Es importante no sobrecargar al estudiante de informaciones innecesarias, dificultando la organización cognitiva. Es preciso buscar la mejor manera de relacionar explícitamente los aspectos más importantes del contenido con los aspectos específicamente relevantes de la estructura cognitiva del aprendiz, ¿no? Según Ausberg. Entonces, debe dotar de información al estudiante del material que realmente se necesita para que pueda asimilar, ¿no? No dotarle de material a veces innecesario que no le va a ayudar, ¿no? Entonces, eso según este autor Ausberg. Y bajo el modelo conectivismo, menciona que la teoría del conectivismo da nacimiento a una educación basada en la inteligencia artificial o simplemente la educación artificial, en el cual los nodos proveedores de información y conocimiento tendrían un alto grado de decisión en relación a la información que se necesita, ¿no? Este autor ya plantea el uso de la inteligencia artificial como definición de la enseñanza, ¿no? O sea, actualizando y perfeccionando las bases de datos para solo almacenar información relevante, precisa y que sirva para solución efectiva a un problema. Entonces, este autor, bajo el modelo conectivismo, menciona eso, ¿no? Que la educación debe ser basada en la inteligencia artificial. Entonces ahí podemos ver
en la definición de diferentes autores bajo los diferentes modelos de enseñanza. Y dentro de lo que es el FBC o la formación basada en competencias, este autor Delors también define la enseñanza como la educación debe estructurarse en torno a 4 aprendizajes fundamentales: aprender a conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la comprensión, aprender a ser, para poder influir sobre el propio entorno, aprender a vivir juntos, para participar y cooperar con los demás en todas las actividades humanas. Por último, aprender a hacer, ¿no? Entonces, menciona que es un proceso fundamental que recoge elementos de los 3 anteriores, ¿no? Entonces, ahí está la definición de enseñanza bajo el modelo o el enfoque FBC, formación basada en competencias, ¿no? Aprender a conocer, a aprender a ser, vivir juntos y a aprender a ser, ¿no? Entonces, bajo ese enfoque tenemos esa definición de enseñanza. Y bajo el modelo educativo sociocomunitario productivo, ¿no? Menciona que la dimensión metodológica del modelo implica hablar de los sitios de aprendizaje y enseñanza, ¿no? De los momentos y de la forma en que se deben desarrollar estos aprendizajes, ¿no? Un rasgo en el que no separa la teoría de la práctica, el trabajo del aprendizaje, el trabajo intelectual, el trabajo manual, la planificación de la evaluación. Aprende haciendo, ¿no? Se hace aprendiendo. Entonces, eso se menciona en el modelo educativo sociocomunitario y productivo. Además, menciona que de esta manera desarrollar la vida comunitaria debe impregnar la vida universitaria. Se debe dar paso a formas integradas del currículo y de las disciplinas científicas de raíz occidental con la ciencia originaria. Entonces, aquí está basada en el concepto de enseñanza bajo este modelo, en la teoría de la práctica, ¿no? El trabajo de aprendizaje, el trabajo intelectual, el trabajo manual y bajo una planificación de la evaluación, ¿no? Entonces, se aprende haciendo, ¿no? Y se hace aprendiendo. Entonces, eso define bajo este modelo educativo, sociocomunitario y productivo. Entonces, ahí está las diferentes definiciones de enseñanza, ahí, bajo los diferentes enfoques y modelos. Y bueno, actualmente nosotros estamos trabajando bajo estos 2 últimos, ¿no? La formación basada en competencias y también el modelo educativo sociocomunitario productivo. Ahora, ¿cuál es el rol del docente? ¿Cuál es el rol del docente en las estrategias de enseñanza y aprendizaje? El rol del docente mencionado anteriormente ha cambiado, ¿no? Con relación a los años anteriores. Ya es otro. Veamos algunas definiciones de algunos autores bajo diferentes modelos, ¿no? Bajo el modelo constructivismo, según Anderson, menciona que Carl Rogers, un pedagogo, propone una educación humanista con la existencia de profesores, facilitadores y líderes. La actitud del profesorado debe enfocarse en el estudiante, motivándolo, ofreciendo los recursos didácticos, los recursos educativos, ¿no? Adecuados, con participación activa en el aprendizaje, posibilitando expresar sus aportaciones en programas de aprendizaje grupal, asumiendo sus intereses, elecciones, sus consecuencias,
el estudiante tiene un potencial natural para aprender, en la medida en que el profesor permite al estudiante entrar en contacto con situaciones, problemas de la vida en un clima de autonomía, libertad y expresión de sentimientos, en el que se tiene o en el que se siente motivado para aprender a descubrir y crear, ¿no? Pues eso define, según Anderson, bajo el modelo constructivismo, el rol del docente, ¿no? Entonces el rol del docente es un facilitador, es un líder, ¿no? Y debe enfocarse en el estudiante, motivándolo, dotando de todos los recursos educativos, ¿no? En nuestro medio actualmente, ¿cuáles son los recursos educativos? Mencionamos los recursos didácticos, ¿no? Ofrecer la biblioteca, ofrecer el internet, ¿no? Ofrecer un ambiente cómodo, ¿sí? Un equipo dentro del mismo aula. Entonces, todos ellos son recursos educativos, ¿no? Ofrecer un gabinete de computación, ¿no? Entonces, dependerá del tipo de carrera o que estamos formando, ¿no? Entonces, esto es el rol del docente y ahí podemos ver según la definición de este autor. Bueno, bajo el modelo conectivismo, menciona que el rol del docente es la posición constructivista, asume que la transferencia puede facilitarse envolviendo a la persona en tareas auténticas, ancladas en contextos significativos, ya que la comprensión está indexada por la experiencia, así como los significados de las palabras están ligados a las circunstancias específicas del uso. La autenticidad de la experiencia viene a ser crítica en la habilidad del individuo para utilizar sus ideas, según Brown. Un concepto esencial en el enfoque constructivista es que el aprendizaje siempre toma lugar en un contexto y que el contexto forma un vínculo inexorable con el conocimiento inmerso en él, ¿no? Entonces, eso menciona este autor y bajo este modelo conectivismo, ¿sí? Entonces, la transferencia puede facilitarse envolviendo a las personas en tareas auténticas ancladas en contextos significativos, ¿no? La experiencia sobre todo. ¿Qué más saber? Y también el rol del docente en el enfoque FBC o basada en competencias, ¿no? Menciona de que de acuerdo con Boyce 2001, los docentes deben asumir la responsabilidad de implementar estrategias didácticas para que el estudiante adquiera las competencias específicas y genéricas. La metodología supone definir cómo va a ser desarrollado el proceso, modos de trabajo, organización de tareas y actividades. Y es aconsejable la flexibilidad y variedad para una mayor calidad de enseñanza. También menciona que debe predominar el aprendizaje cooperativo, aprendizaje orientado a proyectos, método de casos, contrato de aprendizaje basado en problemas, ¿no? Según Fernández, en el año 2006.
Entonces, eso es el concepto o el rol del docente en la formación basada en competencias, ¿no? Entonces, difiere de los demás porque esto responde al saber hacer, saber ser y, bueno, está basado en el aprendizaje orientado a proyectos, ¿no? Métodos de caso, contratos de aprendizaje, aprendizaje basado en problemas, etc. ¿no? Entonces, eso en el FBC. Y en el conectivismo, menciona que los denominadores más comunes que se atribuyen al nuevo rol del docente son organizador, ¿no? El rol del docente, ¿no? Guía, generador acompañante, gestor del aprendizaje, orientador, facilitador, tutor, dinamizador o asesor, ¿no? Como verán, es bastante amplio bajo este modelo de conectivismo. Los docentes, además de tener que adaptar las metodologías de enseñanza al nuevo entorno, tienen ante sí el reto de adquirir conocimientos, habilidades y actitudes digitales que motivan al alumnado a hacer un uso crítico de la tecnología, no solo en el aula, sino también en casa, en su vida social y en sus entornos de ocio, ¿no? Según Viñals Cuenca 2016. ¿no? Entonces, a partir del año 2020, estos se ha ampliado, ¿no? De acuerdo, anteriormente era poco el uso de las tecnologías, ¿no? Las clases virtuales, el uso de las plataformas, todo ello era poco usado, ¿no? Pero ya había, ¿no? Yo me acuerdo, en 2006 se empleó las plataformas virtuales con esta fundación FAOTAPO que ha trabajado tiempo con la Universidad Amazónica de Pan y ya se hacía uso de las plataformas, ¿no? Pero se ha profundizado estos últimos años, ¿no? Entonces, eh, pienso que va a seguir y ese es el rol del docente bajo este modelo conectivismo, ¿no? Y bajo el modelo sociocomunitario y productivo, ¿cómo define el rol del docente? ¿no? Menciona que la educación sociocomunitaria y productiva se desarrolla fundamentalmente en la relación teórica-práctica. Todo un concepto sobre el desarrollo de los procesos de aprendizaje y enseñanza, sustentado en la producción, el trabajo y una alta participación de la comunidad en su sentido amplio, ¿no? Según el autor Pérez, 1962, Salazar Mostajo, 1986 y 1997, según Rojas Lai. Entonces, bajo este modelo, el rol del docente está basado en la relación de teoría práctica, sobre todo, y basado en la producción, ¿no? Basado en la producción, por eso es sociocomunitario productivo, ¿no? También menciona que la práctica pedagógica sociocomunitaria se concreta en un territorio construido sobre relaciones de reciprocidad. Dicho en territorio se convierte en un campo de convivencialidad, ¿no? Entonces, donde el estudiante va a una comunidad y convive con la comunidad y hace su formación, aprende haciendo, ¿no? Trabajando, ¿no? Entonces, eh, dicho territorio convierte en un campo de convivencialidad donde docentes, estudiantes y sectores populares en el interjuego de dar y recibir se encuentran para construir un marco de inteligibilidad mutua que permite el desarrollo de una praxis educativa que enlaza saberes y vivires, ¿no? En orden a construir un horizonte común que tienda a la transformación de la realidad, ¿no? Allí, para partir de vivir juntos por un tiempo determinado, se aprende a reflexionar y actuar en forma conjunta, ¿no? Entonces,
ese es el rol del docente en este modelo sociocomunitario productivo, ¿no? Al final ellos mencionan, bajo este modelo, el vivir bien, ¿no? Entonces, está basada prácticamente en la convivencia en una comunidad donde el estudiante y los docentes aprenden haciendo, produciendo, ¿no? Y el rol del estudiante, ¿cuál es el rol del estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje bajo el modelo de constructivismo? ¿Estamos bien? ¿Se ve? ¿Me escuchan? Sí, se ve. Sí, Lice. Estamos- Pues, me ha salido un mensaje donde dice inestabilidad en su internet. Bueno, hemos visto el rol del docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje bajo diferentes modelos, ¿no? Ahora, el rol del estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, de acuerdo a los diferentes autores bajo el modelo constructivismo, menciona, por ejemplo, Vygotsky, que es un pedagogo muy reconocido y de muchos años, menciona que el sujeto tiene un rol activo en su aprendizaje, ya que va desarrollando sus habilidades mentales a través del descubrimiento, reconstruyendo los significados en interacción con su contexto, ¿no? Entonces, define de esa forma que el sujeto tiene un rol muy activo, ¿no? Va a aprender, ¿no? el, el sujeto. Y según Piaget, menciona que el sujeto que aprende es activo en la construcción de su aprendizaje, ¿no? Ya que mediante este satisface la necesidad de equilibración, dándole sentido al mundo que les rodea al establecer una coherencia entre aquel y sus esquemas cognitivos. La potencialidad cognitiva del sujeto dependerá del nivel de desarrollo que esté presente, ¿no? Y sus esquemas cognitivos, ¿no? Entonces, eso define eh, Piaget, rol del estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, bajo el modelo constructivo. También este autor Brunner menciona que el sujeto que aprende es activo en su aprendizaje, ya que va construyendo conocimientos o descubriéndolo a partir de sus estrategias, estructuras cognitivas, esquemas o modelos mentales. Su potencialidad cognitiva dependerá de las estrategias cognitivas que use el sujeto, ¿no? Eso menciona Brunner bajo el modelo constructivismo, ¿no? ¿Y cómo define el rol del estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el modelo sociocomunitario productivo, ¿no? Menciona que el modelo sociocomunitario productivo, concepción que permite aprender trabajando, produciendo e interactuando comunitariamente, en el marco de los mismos procesos productivos reales, aprender haciendo, aprender investigando, aprender transformando y aprender deliberando, ¿no? Entonces, ese es el rol del estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje bajo el modelo sociocomunitario productivo, ¿no? Que es totalmente diferente a las anteriores, ¿no? Aquí es convivir el docente, estudiante y la comunidad para aprender transformando y aprender deliberando, aprender investigando, ¿no? Y aprender haciendo. Y el rol del estudiante bajo el modelo conectivismo, ¿cuál es? ¿No? Aquí tenemos de varios autores, que es reciente del 2021, ¿sí? Menciona que el estudiante en el conectivismo cumple el rol de aprendiz autónomo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay información, uno tiene acceso a la información, tiene acceso a la tecnología, entonces ya el rol del estudiante eh, de aprendiz es autónomo, ¿no? Menciona también que con la guía del docente contribuye para enriquecer la red de aprendizaje colectivo y participa activamente para generar el flujo de conocimiento, en otros términos.
El estudiante influye sobre los demás homólogos y retroalimenta las redes. Asume una postura activa, dinámica, crítica, aprende por sí mismo, con responsabilidad y autonomía. En los entornos virtuales usa sus capacidades, destrezas, habilidades, madurez y desarrollo psicológico. Ejerce autodisciplina, autoaprendizaje, trabajo colaborativo, gestión a sí mismo, ¿no? Generación de conocimiento, interacción, contribución, respeto a las normas éticas, generación de conciencia, toma de decisiones, motivación propia, sentido de pertenencia, sensibilidad humana, respeto permanente, colaboración, respeto permanente, colaboración, respuestas, empatía, mente extendida, construcción de sus propios recursos, ¿no? Entonces, como verán, bajo este modelo de conectivismo, el rol del estudiante es amplio, ¿no? Pues hoy en día podemos ver que la formación de uno es autónomo, ¿no? Del estudiante, con todo lo que mencionamos anteriormente, con toda la información que se tiene, con toda la tecnología con la que se cuenta. Entonces, influye sobre los demás, ¿no? Entonces, esas algunas definiciones de los diferentes autores sobre el rol del docente y el rol del estudiante en el proceso enseñanza-aprendizaje, bajo los diferentes modelos. A ver, ¿qué más? En cuanto se refiere a los tipos de estrategias de enseñanza, tenemos dos: estrategias activas y estrategias expositivas, ¿no? Las estrategias de enseñanza superior son los métodos y técnicas que los docentes utilizan para transmitir los conocimientos y habilidades a sus estudiantes, ¿no? Estas estrategias deben estar alineadas con los objetivos de aprendizaje y las características del grupo de estudiantes. Son técnicas, métodos que emplea el docente para transmitir su conocimiento, ¿sí? Entonces, cada docente tiene su técnica, tiene sus métodos para poder trabajar en aula con los estudiantes, ¿no? Entonces, ahí podemos ver las estrategias activas y las estrategias expositivas. Bueno, dentro de las estrategias activas tenemos el aprendizaje colaborativo, tenemos el aprendizaje con la resolución de problemas, tenemos el aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Estas estrategias ponen al estudiante en el centro del proceso de aprendizaje, requiriendo que participe activamente en la construcción de sus conocimientos. Entre las estrategias activas más comunes son las que mencionamos anteriormente, ¿no? Aprendizaje colaborativo, resolución de problemas y aprendizaje basado en proyectos, ¿no? ¿Y en qué consiste el aprendizaje colaborativo, ¿no? Los estudiantes trabajan en equipo para resolver problemas o completar tareas, ¿no? Es un trabajo básicamente en equipo, ¿no? Por eso se denomina aprendizaje colaborativo. Y la resolución de problemas, los estudiantes se enfrentan a una situación problemática que deben resolver aplicando sus conocimientos y habilidades, ¿no? Entonces, se genera un problema y a través de sus conocimientos deben resolver ese problema, ¿no? Aplicando todos sus conocimientos y habilidades. Y el aprendizaje basado en proyectos, los estudiantes trabajan en un proyecto real o simulado que requiere la aplicación de los conocimientos y habilidades adquiridos en el curso, ¿no? Proyecto, resolver un problema y desarrollar el proyecto, ¿no? Dependerá del tipo de proyecto. Pues son esos tres estrategias más comunes que se viven día a día y cada docente emplea de acuerdo a su asignatura estas estrategias, ¿no? Y dentro de las estrategias expositivas, transmiten los conocimientos al estudiante de manera directa a través de la aplicación del docente o de la
presentación de materiales didácticos. Entre las estrategias más comunes se encuentra también la conferencia, la lectura de textos, la explicación de casos, ¿no? Pues hay esas 3 estrategias bajo las cuales se puede trabajar si empleamos la estrategia expositiva, ¿no? En la conferencia, el docente expone los contenidos del curso de manera oral, ¿no? Es una clase magistral, ¿no? Dentro de lo que es lectura de textos, los estudiantes leen textos relacionados con los contenidos del curso, ¿no? Entonces, tienen los recursos o materiales para poder estudiar y revisan y leen estos textos, ¿no? Entonces, y también por último, la explicación de casos. El docente presenta casos reales o simulados para ilustrar los contenidos del curso, ¿no? Entonces, hacen un análisis, ¿no? Que puede ser un caso real o simulado y al final ven los resultados de ese análisis, ¿no? Entonces, esas son las 2 estrategias, las activas y las expositivas, y el cual se puede ver, dependiendo de cada uno de ellos, cuál puede emplear, ¿no? Durante su clase el docente que imparte, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, hay diferentes tipos de estrategias de enseñanza, ¿no? Están las estrategias de evaluación continua y también las estrategias de apoyo al aprendizaje. La primera, si vemos las estrategias de evaluación continua, estas permiten al docente evaluar el aprendizaje de los estudiantes a lo largo del curso, lo que permite identificar las dificultades que puedan tener y brindarles el apoyo oportuno, ¿no? Entonces, esto es durante todo el curso, ¿no? Y en lo que se refiere a las estrategias de apoyo al aprendizaje, estas estrategias brindan a los estudiantes recursos y oportunidades para aprender de manera autónoma, como biblioteca, tutorías o laboratorios, ¿no? Entonces, aquí es más el apoyo de tales recursos educativos para que el estudiante pueda adquirir su conocimiento de forma autónoma, ¿no? Mientras que en la evaluación continua, el estudiante y el docente tienen un rol totalmente diferente, ¿no? También podemos aquí describir las técnicas de enseñanza, ¿no? Tenemos varios tipos de técnicas, ¿no? Aquí podemos mencionar algunas. Están las activas, las expositivas, las asistenciales, las evaluativas, y cada uno con sus características. Y podemos también mencionar o describir un ejemplo. Dentro de las activas, dentro de las técnicas de tipo activas, el estudiante participa activamente en el proceso de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aprendizaje colaborativo, resolución de problemas, aprendizaje basado en proyectos, etc. Mientras que en las expositivas, el docente transmite los conocimientos al estudiante de manera directa. Sí. Clase magistral, ¿no? Conferencia, lectura de textos, explicación de casos, como ejemplo podemos mencionar ello. Mientras que en las asistenciales, el docente brinda apoyo al estudiante para que aprenda de manera autónoma. Solamente le dota de recursos educativos. En esta parte, ¿no? Cuando hablamos de asistenciales, solo asiste, ¿no? Están las tutorías, laboratorios, bibliotecas, etc. Mientras que en las evaluativas, el docente evalúa el aprendizaje del estudiante, ¿no? Y puede ser a través de pruebas, o de exámenes, los portafolios, etc., ¿no? Entonces, ahí están las diferentes técnicas de enseñanza que se pueden aplicar y medir el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Bueno, también tenemos los tipos de estrategia de aprendizaje. Dentro de los tipos, menciona que las estrategias de aprendizaje son un conjunto de actividades, procedimientos y recursos
que los estudiantes utilizan de manera consciente para alcanzar unos objetivos concretos de aprendizaje, ¿no? Estas estrategias pueden ayudar a los estudiantes a comprender mejor los contenidos, recordarlos con mayor facilidad y desarrollar su pensamiento. Y esas están clasificadas en 4, ¿no? Las estrategias cognitivas, las estrategias metacognitivas y las estrategias afectivas y las estrategias sociales. Pues eso son los tipos de estrategias de aprendizaje que define, ¿no? Entonces, ahí también podemos un poco desglosar a través de un cuadro las técnicas de aprendizaje, ¿sí? Dentro de las estrategias cognitivas, ¿cuál es su característica, ¿no? Se centra en los procesos mentales que intervienen en el aprendizaje, como la comprensión, la memoria y el pensamiento crítico. Y como ejemplo podemos mencionar el subrayado, la colaboración de esquemas, mapas conceptuales, resumen, preguntas autoevaluativas, etc., ¿no? Y también dentro de la técnica, estrategias metacognitivas, básicamente se centra en la regulación del propio aprendizaje, como la planificación, la autoevaluación y la autorregulación. Como ejemplo podemos mencionar establecer metas de aprendizaje, organizar el tiempo de estudio, identificar las propias dificultades de aprendizaje que se tienen o buscar estrategias para superarlas. Entonces, ahí podemos ver las técnicas de estrategia metacognitivas y también las estrategias afectivas, ¿no? Básicamente esto se centra en la motivación y la autoconfianza, que son factores claves para el aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, establecer un ambiente de estudio agradable, buscar apoyo social, celebrar los logros, ¿no? Entonces, esas son las estrategias afectivas. Y las sociales se centran en el aprendizaje colaborativo y el trabajo en equipo, ¿no? Entonces, difiere de lo anterior, ¿no? Como ejemplo podemos mencionar el trabajo en equipo, resolución de problemas en grupo, aprendizaje cooperativo, etc. Entonces, esas son algunas técnicas de aprendizaje que se pueden emplear, dependerá de cada docente, ¿no? Eso, queridos diplomantes de educación superior, esta presentación está en la plataforma ya y ¿qué se llama? ¿Dónde? Y bueno, esta presentación está en la plataforma mencionada y también el anterior que hemos podido ver. Y yo concluiría por hoy esta clase y creo que la tarea ya está en la plataforma. Las 2 tareas sería para el día sábado y el tiempito que queda de hoy, me gustaría que ustedes puedan ya trabajar, no les va a tomar mucho tiempo, ya pueden terminar hasta las 10 la tarea de hoy y si pueden subir durante la semana, está el plazo hasta el sábado, pero si pueden subir, sería facilitarme para que yo pueda revisar. Continuaríamos el día de mañana con el siguiente tema que son elementos de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Y por último, la siguiente semana serían los modelos de estilos de aprendizaje. Eso, queridos diplomantes. Listo, ingeniero, muchas gracias. Entonces tenemos para la próxima semana 2 tareas, una tarea del tema anterior y una tarea de este tema para el próximo sábado. ¿Es así? Exactamente. Así es, exactamente. Eso. Son cortitos, no son Perfecto. largos. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches.
Buenas noches, Bueno, sí. ingeniero. Buenas noches Gracias, para Inge. todos. Hasta luego. Hasta luego y Buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana. Inge, hay una consulta sobre el tema de la asistencia. Sí, tengo aquí registrado de los que están participando. Ah, ya. Entonces eso no llamó lista, ¿no? Aquí tengo aquí los participantes. Ajá. Sí, Ah, ya. tengo una Listo, captura. listo, Sí. hasta mañana entonces. Ah, ya. Ah, Michelle. Gracias. Gracias, Inge. Esa era mi consulta también sobre la lista. Gracias. Quedamos hasta el sábado. Hasta mañana. Hasta mañana.